bendecidos, Señor amado. En el nombre de Jesús, cancelo todo espíritu de entretenimiento, todo espíritu de contraataque que quiera levantarse en contra de este tiempo, en contra de esta palabra, en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que pases carbón encendido por mis labios para que seas tú el que hable, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, y clamo para que cualquier barrera que pudiese haber, cualquier barrera espiritual que no permita que tu iglesia escuche, sea derribada por tu palabra, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre amado, te doy gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Como ya decía el título, esta noche traigo una palabra que se llama el perdón que liberta. ¿Por qué razón? Porque hay personas que no saben que a través del perdón viene liberación. Y realmente una de las características que tenemos nosotros como hijos de Dios es el perdón. Y en sí la palabra perdón se queda pequeña, se queda corta, por todo lo que significa, por todo lo que representa esta pequeña palabra de 6 letras. Y es que el perdonar no es solamente un hecho, no es solamente una expresión, no es solamente decir sí, te perdono, sino que perdonar equivale a varias cosas en las cuales hoy vamos a estar hablando. Entonces quiero invitarles a leer conmigo Mateo 18, 21. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Y casi como para desilusionar a Pedro, el Señor le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mire, yo creo que en ese momento el apóstol Pedro, creo que se desilusionó, se le cayó el ánimo, le echaron un balde de agua fría en el cuerpo. Pero Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Él creyendo que el Señor le iba a decir 5, 6, él dijo 7 veces debo de perdonarlo. No, Pedrito, a tu hermano debes de perdonarlo aún hasta 70 veces 7. ¿Por qué razón? Porque no es que sea un número, no es que usted deba de perdonar 70 veces 7 a tu hermano o a tus hermanos, sino que el Señor le estaba mostrando que el perdón no tiene número, no tiene límite. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos perdona a nosotros sin límites. Porque no sé usted, pero yo creo que el Señor me ha perdonado más que 70 veces 7. Y entonces el Señor refleja o muestra o deja ver que nuestra forma de perdonar debe de ser similar a la de Dios. ¿Por qué digo debe de ser similar? Porque nunca vamos a alcanzar a perdonar como Dios perdona. Literalmente se lo digo, nunca lo vamos a alcanzar, pero no significa que aspiremos a alcanzarlo. No diga ahora no, porque el pastor dijo que nunca vamos a perdonar como Dios. No. Nuestro enfoque debe de ser la imagen de Cristo. Perdonar como perdona el Señor. Pero por causa de las humanidades nuestras, nosotros decimos humanamente, el que me la hace me la paga. El que me la hace me la paga. Entonces viene el Señor y le dice, no, Pedro, si pecan contra ti, si te ofenden, si te ultrajan, si te humillan, si te mencionan a tu madre y no te pide perdón, perdónalo. Aún hasta 70 veces 7. ¿Por qué? Porque como lo decía al comienzo, el perdón trae liberación. El perdón trae liberación. Hay personas que se han muerto y no han perdonado al padre, a la madre o al vecino que le debe 100 pesos. Y esa persona se pasa la vida entera viviendo en amargura porque es incapaz de perdonar a su padre que abandonó a su madre cuando él tenía 5 o 6 años. Y viven la vida entera atados con una raíz de amargura en el corazón que no les permite ser felices. Y aún vienen a la iglesia, se convierten, no,
vienen a la iglesia y no han sido capaces de perdonar al que le ha hecho daño. Y entonces no hay una liberación en ellos, no hay una transformación completa en ellos, porque, mire, dice que el maestro le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta un 70 veces 7. Tenemos que perdonar, iglesia, es una de las características que tenemos como hijos de Dios. Dice que el Señor le muestra la importancia que tenía perdonar, porque si aún el Señor, estando en la cruz del Calvario, fue capaz de decirle, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿qué más podremos hacer nosotros? No, pastor, pero eso es una obra literaria, eso es un hecho que sucedió con el Señor, pero no significa que yo tenga que hacerlo igual. No, si usted es un hijo de Dios, usted tiene que ser la imagen y semejanza de Cristo. Si usted se dice, yo soy cristiano, soy un hijo de Dios, nosotros tenemos que ser la imagen y semejanza de Cristo. Caminamos hacia la perfección, caminamos a ser la imagen y semejanza de Cristo. Y en ese camino nos vamos despojando de las cositas que no nos edifican. Nos vamos quitando, nos vamos arrancando de nuestra vida las cositas que nos van haciendo peso. ¿Para qué? Para ir caminando más libremente. Para ir caminando de una forma en la que podamos avanzar. Porque el que lleva peso no puede avanzar. El que no perdona no puede avanzar, porque es como traer una rueda de molino arrastrada por todo el camino. Así es la falta de perdón. No te deja avanzar. Hay personas que incluso pueden llegar a obsesionarse con una persona a la cual no han perdonado, porque ese me la hizo, ese me violó, ese me atacó, ese me asaltó, no lo puedo perdonar. Y se van a la tumba con esa raíz de amargura. Y creo que sería demasiado crudo decir que con una raíz de amargura una persona no va a ser salva. Porque el nuevo nacido, el que nace de nuevo, el que acepta a Cristo realmente en su corazón, desaparecen las raíces de amargura. En medio del proceso. En medio del proceso. Y en Mateo capítulo 6, versículo 14, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mire, yo diría que es algo recíproco. ¿Cómo vamos a hacer imagen y semejanza del Señor si no somos capaces de hacer lo mismo que Él hace? Por eso el Señor enseñaba o enseñó en ese momento que si nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, Él nos va a perdonar a nosotros. ¿Sabe por qué el Señor hizo énfasis en esto? Porque haciendo esto, nosotros entendemos lo que el Señor tuvo que perdonarnos a nosotros. Porque, mire, ¿alguna vez usted ha tenido un problema con alguien? Me levanta su mano, por favor. Problema que se le hayan hecho XL. Duro, un problema fuerte que, como para decirle, vete al infierno por lo que me hiciste. Se lo han hecho, ¿verdad? ¿Y qué usted quisiera que le hicieran a esa persona? Que lo enterraran vivo, que lo metieran en a la cárcel boca abajo. ¿Cuántas cosas quisiera usted que le hicieran? No explore mucho la imaginación, por favor. Nosotros quisiéramos que viniera un ángel del cielo con una espada y se la atravesara en el centro del pecho, porque somos hijos de Dios. Señor, tuya es la venganza, pero usa a mí como instrumento. Mire, pero sin embargo, el Señor te dice, si no perdonas a los que te ofenden, a los que te ultrajan, a los que te humillan, al que te empujó en la guagua, al que te dio un golpe y te arrebató la cartera, si no perdonas a todo aquel que te agrede, el Señor no te va a perdonar. Pastor, usted lo dice fácil, usted no sabe lo que a mí me pasó. Yo no sé lo que a usted le pasó. Solo sé que el Señor lo sabe. Y Él te dice en su palabra que tenemos que perdonar a los que nos ofenden hasta 70 veces 7. Y si la matemática no me falla, 70 veces 7 son casi 500 veces.
¿Estoy bien? Todavía me acuerdo. Mire, y entonces, dice la palabra, si perdonáis a los hombres sus ofensas, también se os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Es algo recíproco. ¿Cómo podemos decirle, Señor, perdona mis deudas, Señor, perdona mi falta, perdona mi pecado? Si tienes un problema con tu vecino. Ok, pero el problema que tengas que pedirle perdón por algo que sucedió. Disculpe, que tengas que perdonarlo por algo que él te haya hecho. Quiero dejarlo claro. Por algo que, mire, se dice fácil, es sencillo decir perdona, pero es difícil. Es por eso que el perdón es algo que te carga, es algo que te ata, es algo que no puedes ver esa persona. ¿Se imagina usted que usted se encuentra en esta altura de la vida? Mujer que estás hoy aquí, a esta altura de la vida usted se encuentre con el novio que tuvo de adolescente y le rompió el corazón. Se están removiendo los viejos recuerdos. Si usted lo ve y usted sabe que le rompió el corazón, él a usted, ¿usted sería capaz de perdonarlo? Sí, pastor, ya eso pasó, yo ni me acuerdo de eso. Gloria a Dios. Pero hay cosas que nos han hecho en la vida que aún nosotros no recordamos, pero están ahí. Y solo se activa el recuerdo cuando usted ve a esa persona. ¿Cuántos en su niñez dijeron, a ese cuando yo sea grande lo mato? ¿Nunca escuchó esas historias? Yo sí las he escuchado. Yo las he escuchado. Personas que han pasado situaciones traumáticas en su vida, una violación, un asalto, etcétera. No sé qué ejemplo ponerle, porque son tantos los ejemplos que puedo decirle, que han dicho, cuando yo crezca yo voy a matar a ese degenerado, yo voy a matar a ese desgraciado. Y sin embargo hoy el Señor te está diciendo, perdona, perdona, porque si no perdonas vas a ser atado la vida entera, vas a estar atado la vida entera, porque el perdón trae liberación. El perdón rompe cadenas, el perdón quita las cargas de tu vida. Y entonces el Señor te dice, si no perdonas no te van a perdonar. Porque ¿cómo puedes decir, Señor, perdóname? ¿Cómo puedes exigirle a alguien algo al Señor si tú no eres capaz de darlo también? ¿Cómo puedes pedirle a tu esposa que te ame si tú no eres capaz de amarla también? Es algo así, similar. ¿Cómo puedes decirle a tu hijo que te ame? ¿Cómo puedes exigirle que te ame a tus hijos si no eres capaz de amar a tus padres? ¿Cómo vas a pedirle honra a tus hijos si no eres capaz de honrar a tus padres? Es algo similar. No podemos pedirle perdón al Señor si nosotros no somos capaces de perdonar a los que nos ofenden. Y se lo digo, es difícil. Es difícil, pero no es imposible. Mira, la palabra ofensa viene del griego paráptoma, que significa desliz, laxo o desviación, error intencional, transgresión voluntaria, ofensa, pecado, transgresión, falta, defección o delito. Es la palabra griega G3900. Y puedo ver que una ofensa es como un desliz. Todo va bien, pero alguien se desliza, comete un error contigo y te ofende. Alguien está bien, alguien va bien a tu lado, pero sufrió un desliz y te ofendió. Porque nada más hace falta un segundo para que alguien te ofenda. Nada más hace falta un segundo para que una persona con la cual convives en tu día a día cometa un error y te ofenda. Error intencional. Cuando vi esta palabra yo dije, wow, me impresionó, porque ¿cuántos cometen errores intencionalmente para satisfacer su propia concupiscencia, para satisfacer su propio deleite, su propio pecado? Principalmente en los matrimonios, principalmente en las relaciones emocionales. Porque es fácil que un hombre cometa un desliz
por satisfacer sus propios placeres corporales, por decirlo de alguna manera, y comete un error intencional. Entonces la mujer es la que sufre el daño, la ofensa. Pero quiere que le diga algo: quita tu carga, mujer, quita tu carga. ¿Por qué razón? Aprende a perdonar. Para usted es muy fácil decirlo, pastor. Sí es fácil decirlo, discúlpeme, sí es fácil decirlo. Pero la Biblia me enseña que si no perdonamos no vamos a ser perdonados. No, escuche bien, voy a poner un punto y aparte. No significa que usted vuelva a tener la misma confianza, no significa que la relación va a seguir igual, no significa que todo va a ser igual. Y cuando me refiero a que un hombre se equivoque y cometa un desliz, puede ser cualquier cosa. Que se fume un cigarro, un ejemplo que le pongo. Que se tome una botella de ron. Otro ejemplo que le pongo, que se robe algo en su casa y lo venda. Un ejemplo hipotético. Perdone, pero permita, o mejor dicho, obligue al hombre a restaurar la relación, o viceversa, obligue a la mujer a restaurar la relación. Porque cuando alguien te ofende no significa que tienes que tener la misma confianza si lo hizo intencional. Si me ponen de nuevo la imagen, por favor. Un error intencional, escuche bien. Alguien que lo hace porque quiso hacerlo, discúlpeme, no puede ser confiable nuevamente. Alguien en tu trabajo que te haga algo, que te ofenda, que te diga algo, lo podemos perdonar, pero no significa que usted va a confiar en esa persona nuevamente, no significa que va a tener la misma posición esa persona. Usted lo perdona para no tener ninguna carga en su corazón. Usted lo perdona para que el Señor vea que usted es capaz de perdonar a alguien que le ofendió y le agredió verbalmente, físicamente, no sé, de la forma que lo haya hecho. Pero la confianza no se restaura en un día. El confiar en alguien que te ofendió, mire, es doloroso si lo hizo intencionalmente. Transgresión voluntaria, ofensa, pecado, transgresión, falta, defección, delito. Hay cosas que tenemos que aprender a identificar. Hay personas que se van a los extremos. Hay personas que no perdonan y hay otras personas que perdonan y lo ponen todo en su lugar. Cuando alguien te ofende, discúlpeme, no puede haber el mismo lugar. A no ser, escuche bien, que lo vamos a ver al final, a no ser que haya un arrepentimiento, a que haya un cambio genuino, que eso se vea al paso del tiempo y usted, si desea hacerlo, lo vuelve a poner en su condición original. Tal vez me estoy metiendo en camisa de 11 varas con lo que estoy diciendo, porque esto es un tema difícil de hablar. Y que el Señor me ayude, porque realmente hay gente en la iglesia que hoy día no ha perdonado. Hay gente en la iglesia que no ha perdonado ni a su madre ni a su padre por haberlo abandonado, por haberlo maltratado. No los han perdonado. Y entonces hay una demanda de parte de Dios. Hay una demanda y es el perdonar. Hay una demanda y es perdonar a aquel que te ofendió, a aquel que te hizo daño, a aquel que te maltrató, a aquel que no te pagó los 1,000 pesos que te deben. Perdona, perdona. Hay una cadena que se rompe cuando perdonamos a alguien, y esa cadena es la que no nos deja avanzar en Cristo. Amén. Hoy sí no hay nadie aquí. Estoy predicando solo. Miren, anoté aquí, puse una nota, dice que el perdonar es una virtud, un privilegio que solo tenemos los hijos de Dios. Mire, el diablo no va a perdonar a nadie, discúlpeme. El diablo no va a perdonar a nadie porque más bien él está para hacer daño. Nosotros como hijos de Dios tenemos el privilegio, la virtud de poder perdonar. ¿Por qué razón? Porque somos hechos a su imagen y semejanza. Somos hechos a su imagen y semejanza. El ADN celestial está en nosotros. Que somos sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Aquellos que le han confesado. Aquellos que se han entregado. Aquellos que perdonan son los nacidos de nuevo. Y otra nota que puse es que perdonar es una característica de reyes. En Apocalipsis 1:6 dice la palabra,
y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Para quién? Para Dios. Nosotros somos reyes. Todo el que está a tu lado, dile, somos reyes y sacerdotes, pero dígaselo creyéndolo. Y así como que diciéndolo, yo soy rey y tú también. Díselo, pero creyéndolo. Hay muchos que ni se lo creen. Ah, pastor, yo con 80 años voy a ser rey, de que ni en mi casa soy rey. Somos reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. Y como reyes y sacerdotes, perdonamos también. En Mateo 18:23 dice la palabra, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Usted sabe esta historia. Hay un rey que quiere hacer cuenta con sus siervos y los llama, y hay uno que le debe tanto y otro le debe menos y otro le debe más. Y viene el Señor y el rey le perdona la deuda a sus siervos. Y cuando salen del palacio, estos siervos, dos siervos se encuentran en la calle y uno de ellos le dice al otro, me tienes que pagar lo que me debes. No, pero mira que yo, que tú, que mañana te lo pago. No, me lo tienes que pagar. Y se lo echó a las leyes, lo echó a la cárcel. Y cuando el rey se enteró, ¡ja!, lo mandó a llamar. Y para que tenga una idea, este siervo le debía al rey casi 1 millón de piezas, si mal no recuerdo, dice la palabra. Y cuando se enteró que no le había perdonado al otro 1000 piezas o 100 piezas, 100, ¿verdad? Es absurdo, fíjense que es absurdo. Ahí es donde vemos la miseria en la mente humana. El rey te perdona 1 millón y no le vas a perdonar 100 a tu consiervo. El rey lo mandó a llamar y lo castigó. ¿Por qué razón? Porque ¿cómo es posible que si yo te perdono a ti, no vas a ser capaz tú de perdonar a tu consiervo? Literalmente, nosotros somos los consiervos de Dios, los consiervos, y Dios es el rey. Entonces, si Dios nos perdona 1 millón a nosotros, ¿cómo no le vamos a perdonar 100 a nuestros hermanos? ¿Cómo no le vamos a perdonar una mala palabra a un mundano? Escuche bien. ¿Cómo no le vamos a perdonar una ofensa en una guagua? Señor, te lo entrego a ti, lo perdono. Contra él no tengo ninguna carga. Mire, el Señor es el rey y Él decide perdonarnos porque Él quiere. Quiero que me entienda, a Él no lo obliga a nadie. Él no tiene que rendirle cuentas a nadie. Él nos perdona porque Él quiere perdonarnos y punto. Porque realmente no nos merecemos su perdón. Pero sin embargo, como Él nos los entrega a nosotros, nosotros también tenemos que entregarlo. Como mismo Él no tiene ningún resentimiento con nosotros y dice que lanzó nuestros pecados al fondo del mar. Y no se acuerda, porque Dios no es buzo. El que es buzo es el enemigo. El diablo es el buzo que anda buscando nuestros pecados en el fondo del mar. Si Él se olvidó de nuestros pecados, Él nos entrega ese don, esa virtud, esa característica porque somos sus hijos. Porque somos su creación personal. Él nos entregó esa característica. Perdona al que está a tu lado. Perdona a quien te ofende. Perdona a quien te agreda. Perdona al que te haga daño. No significa que lo perdones y vuelva a adquirir su posición inicial. Perdonar es romper toda carga, toda atadura que no te permita avanzar. Pero la confianza debe de ser restaurada nuevamente. La posición debe de ser restaurada, no por ti, por esa persona. No sé si lo dejo claro hasta aquí. Mire, Dios nos perdona como Padre cuando nosotros mostramos frutos de arrepentimiento. Escuche bien, venimos a Cristo, quiero dejar algo claro. Venimos a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados verbalmente y de corazón. Quiero dejarlo claro.
No es que vengo a la iglesia y ya vine a la iglesia, di las clases de corderitos y ya pasé corderito y estoy viniendo a la iglesia y me bauticé y estoy en la iglesia, pero si no has confesado tu pecado y no te has arrepentido y no te has apartado y no has dejado la porquería de vida que tenías antes de venir a Cristo, no has hecho nada todavía. Y digo porquería de vida porque estar en el pecado es vivir en la porquería. No vaya a ser que alguien se me ofenda, perdóname. He dicho cosas menores que esa y personas se han parado y se han ido. Sí, porque vivimos en la porquería, nos revolcamos en la porquería, somos como cerdos cuando cuando no estamos en Cristo. Disfrutamos vivir en la porquería. Agarre usted un cerdo, báñelo con agua y jabón y suéltelo de nuevo. ¿A dónde va a ir? Desafortunadamente así es el ser humano. Así es el ser humano, como perro volviendo a su vómito. Y entonces, el rey quiso perdonar a sus consiervos. Pasa factura y dice, este me debe este me debe tanto, este me debe tanto y este me debe tanto. Pobrecito, mejor los perdono, le perdono la ley, la deuda. Y se imagina usted, viendo este ejemplo, en Mateo 18, le invito a leerlo, a partir del versículo 23, es un pasaje que me impactó mi vida. ¿Cómo yo le voy a pedir al Señor que me perdone si soy incapaz de perdonar a aquel que maldijo a mi madre? Porque a veces exigimos al Señor algo si no somos capaces de entregarlo nosotros. Mire, levante la mano, ¿cuántos somos nacidos de nuevo? ¿Cuántos aceptamos a Cristo en nuestro corazón? De verdad, ahí. Tenemos que aprender a perdonar. Mire, en una ocasión, perdónenme, no es que sea egocéntrico, no es que el pastor sea creído, no. Pero es el ejemplo que mejor conozco, yo mismo. Yo soy el mejor testimonio que conozco porque soy yo mismo. Venía una vez en la bicicleta, hace muchos años atrás. Pastor, ¿usted sabía montar bicicleta? Sí, yo tuve bicicleta, hermano. Darío es testigo de eso. Y vengo yo de mi escuela en mi bicicleta, saco mi mano, porque como usted sabe las bicicletas no tienen intermitente, saco la mano y cuando me voy a cruzar la calle, me pasa un carro. Y si no llega a ser por el angelito que anda atrás de mí siempre, y me empujó casi, me sacó de la calle, el ángel, no el carro. Tuve que morderme la lengua porque le iba a decir, hijo de tu... Y créame que me quedé ahí mismo. Porque vino algo a mi mente que me dijo, aquel que ofenda es reo de muerte, es digno de muerte. Y fue como que se me enrolló la lengua así y se me metió en el medio de la garganta. Yo dije, wow. Porque no fue ni que yo me acordé, sino que me lo pusieron ahí. ¡Paf! Entonces, hay gente que nos hace daño, hay gente que nos ofende, hay gente que nos hiere, porque créame que ya yo iba a cruzar y el carro venía. Tal vez usted no hubiese tenido pastor hoy, pero bueno, esa es otra historia. Y entonces aprendí algo, que cuando ofendemos verbalmente a alguien, pero no es el tema de hoy, somos reos de muerte. Cuando no somos capaces de perdonar a alguien, somos reos, somos dignos de ir a la cárcel, somos dignos mire, a veces menospreciamos el poder del perdón. A veces le decimos, Señor, perdona mis pecados, Señor, perdona mi falta. Pero ¿y tu hermano? ¿Has perdonado a tu hermano? ¿Has perdonado a todo el que te ha ofendido, a todo el que te ha mandado a decir, muérete, hijo del diablo? ¿Lo has perdonado? ¿Has perdonado a aquel que habla mal de ti? Tú sabes que está hablando mal de ti. ¿Lo has perdonado? No, pastor, yo no puedo perdonar a ese hijo del diablo, porque imagínese, los hijos del diablo dicen que hablan mentira. Perdónalo. Perdónalo, entrega tus cargas, suelta tus cargas. Yo sé que a muchos no les está gustando el mensaje hoy, pero es el mensaje que traigo para darle. El que perdona
es perdonado. El que perdona es perdonado. Y sabe algo, yo aprendí a perdonar. ¿Sabe por qué? Porque Él me ha perdonado mucho. Porque Él me ha perdonado mucho. Entonces, si a ti Dios no te ha perdonado nada, puedes caminar con tu nariz elevada y decir, soy el único al cual Dios no le ha perdonado nada. Porque si no te han perdonado nada es porque nunca has hecho nada malo. Y créame que es imposible. Es imposible. En Juan 1:2 dice la palabra más, a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad, les dio autoridad, les dio derecho de ser hijos de Dios. Mire, como le decía, no es venir a la iglesia y decir que vengo a la iglesia y que qué bonitos los cultos. No, es entregarle tu vida a Cristo. Claro, todo el mundo tiene un proceso diferente, todo el mundo tiene pasos diferentes. O unos vienen hoy a la iglesia y reciben al Señor al instante, al momento. Eso tiene que ver con el trato de Dios con la persona. Pero hay otras personas que vienen a la iglesia, se pasan 2 años en la iglesia y no reciben al Señor. ¿Por qué razón? Porque tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que decirle, Señor, heme aquí. Señor, heme aquí, me entrego en tus manos, te confieso mis pecados. Yo reconozco que soy un pecador. Te entrego mis pecados, toma mi vida en tus manos. Moldéala como vasija de barro. Moldéala, Señor, moldéala para que yo pueda ser una nueva criatura. Moldéala para que yo pueda agradarte. Moldéala, Señor, para que tú me digas a mí lo que tengo que hacer y no hacer mi propia voluntad. Porque si nos llevásemos por nuestra propia voluntad, hermano, ¿dónde estuviéramos hoy? Como el cerdo, revolcándonos en los pecados, en nuestros propios delitos y pecados. Pero sin embargo, como le entregamos nuestra vida al Señor, Él nos toma en sus manos, nos moldea, nos forma y nos da paz, nos da libertad, nos da alegría. Mira, el mundo anda de cabeza. Literalmente el mundo está caminando con las orejas. ¿Por qué? Porque anda de cabeza. Asesinatos, muerte, enfermedades, que si un tsunami, que si un tifón, que si un huracán, se me acabaron los dedos, que si un terremoto, que si... Hay de todo. Este mes de enero fue histórico. Histórico. Póngase a pensar. Anuncios de guerra, terremoto. Y de hecho, ¿se sintió el terremoto aquí? ¿Alguien lo sintió? Porque hasta allá cerca de donde estábamos nosotros se sintió. En San Germán salió una noticia que se había sentido que se movían hasta las camas. En Granma ni hablar. En Holguín un terremoto. ¿Cuándo se había escuchado eso? El mundo anda de cabeza, iglesia. Y entonces, la gente camina sin aceptar a Cristo. La gente está viviendo su vida sin entregarle su corazón a Cristo. Escuchaba hoy a alguien que decía, qué lindo cuando nacemos, cuando somos jóvenes y estamos todos juntos, la familia está junta, todos estamos juntos, nos amamos, nos queremos, pero cuando llega la hora, cada cual se va por su lado, a su tiempo, y cada cual muere solo. No te llevas a nadie contigo. Claro, a no ser que mueran en un accidente automovilístico y mueran los dos juntos. Pero cada cual se muere hoy, el otro mañana y el otro pasado. Y nadie sabe cuándo le toca su hora. Y quiero decirle algo, iglesia. No te vayas de esta tierra sin perdonar. No te vayas de esta tierra sin perdonar a tu padre, sin perdonar a tu madre, sin perdonar a tu esposo que te fue infiel hace 20 años. No te vayas sin perdonar, porque se te va a contar cómo quieres ser perdonado si tú eres incapaz de perdonar. ¿Cómo le exige al Señor, Señor, perdona mis pecados? Y lloramos y nos tiramos en el suelo y moqueamos media hora, pero somos incapaces de perdonar. Mire, es difícil, yo sé que es difícil. No vaya a pensar que yo vengo de Marte ni de Júpiter.
A mí me han ofendido. A mí me han mandado de Plutón para allá. Lejos me han mandado. Y no precisamente para un lugar bonito. Y quiere que le diga algo. Cuando uno perdona, se te van las cargas, se te va todo. Todo se te va. Pero es difícil perdonar. Escuche bien, una herida cuesta tiempo en sanar. Una herida cuesta tiempo sanar. No significa que te dieron un golpe y ahí mismo ya se te cerró la herida en la cara. No. La herida cuesta tiempo sanar. Pero cuando perdonamos, se te van las cargas. Se te van las cargas, se lo aseguro. Mire, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuáles son las características de los hijos? Las que tienen las mismas características del Padre. En lo físico, en lo terrenal, los hijos se parecen a los padres. Unos son altos, otros son bajitos. Unos tienen los ojos verdes, otros tienen los ojos marrón. Unos tienen el pelo negro, otros tienen los hijos tienen el pelo negro. Los hijos heredan características de los padres y una de las características que nosotros tenemos que heredar de nuestro Padre Celestial es el perdón. Es el perdón. Y entonces, ¿cómo podemos decir que somos hijos de Dios si somos incapaces de perdonar? Es difícil, pero no es imposible. Es difícil, ¿por qué razón? Porque nos agreden, nos ofenden, nos mandan a matar porque somos cristianos, nos ofenden porque somos porque nos dicen religiosos, cristianitos, pandereta, ¿qué más decían por ahí? Aleluya también. Mire, déjeme decirle algo, en África diariamente matan a cristianos. ¿Y sabe qué hacen? Ni siquiera se defienden. Ni siquiera se defienden. Y sin embargo ellos son capaces de perdonar. Escuché un testimonio hace muchísimo tiempo de un hombre, creo que pastor él, le mataron a la hija. Descubren a quien mató a la hija, lo meten preso. ¿Y sabe qué hizo él? Le llevaba comida, le predicaba, aceptó al Señor. Y cuando salió de la cárcel, creo que hasta lo hizo su mano derecha, no recuerdo bien la historia, pero el caso fue, ¿acaso nosotros seremos capaces de ser igual? Usted dirá, bueno, no, pastor, yo no llego a tanto. Que se pudra en la cárcel, que pague lo que hizo. Pero yo diría que esa persona es un ejemplo. Porque que te maten un hijo. Hay mujeres que dicen, con mis hijos no te metas. Hay una mujer que venía ahí en el vuelo con nosotros. Se volvió como loca. Ustedes me metieron ahí con mis hijos. O sea, hay gente que son como gallinas risa. Y si le toca los pollitos, te engrifan. Entonces seremos capaces de perdonar a aquel que le haga daño a uno de nuestros hijos. Difícil. Difícil. ¿Y acaso seremos capaces de perdonar a aquellos que amamos? Escuche bien, porque la ofensa de un hijo a un padre es fácil perdonar. Escuche bien, si un hijo nos ofende, nos maltrata, nos hace daño, nosotros los perdonamos porque somos padres. Pero ¿acaso los hijos serán capaces de perdonar cuando nosotros le hacemos daño a ellos? Fíjese que es una vía casi que con un buen sentido para allá y con un retorno pésimo. Es decir, es una calle de dos vías con una para allá y con una calle para allá de asfalto y la otra terraplén. No regresa. Porque como padres nosotros perdonamos, pero como hijos, ¿seremos capaces de perdonar a nuestro padre? ¿Seremos capaces de perdonar a aquel que nos dio la vida? ¿Seremos capaces de perdonar a aquellas personas que amamos? Porque si hay algo que duele en esta tierra es que alguien que tú ames te ofenda, te haga daño, te maltrate, te humille. Y más si no lo estás esperando. En Lucas 15:11 dice la palabra. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre,
dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Usted sabe, esta es la historia del hijo pródigo. Yo creo que es una de las historias que más se ha predicado. Y quiero enseñarles algo. Existen dos tipos de hijos. El primero, los fieles, los trabajadores, los obedientes. Estos valoran el sacrificio del padre, el trabajo del padre, y lo cuidan. Los segundos son los amadores de sí mismos, gastadores de la herencia de su padre. Estos solo piensan en ellos, no piensan en sus hermanos y no aprecian lo que su padre hace. Desafortunadamente para este hombre, el segundo le pidió la herencia, le dijo: padre, dame mi herencia. Lo heredó en vida. Agarró todo lo que tenía y se fue. Es por eso el peligro de darle a los hijos irresponsables la herencia. Hay hijos irresponsables. Y como padres que somos, levanten la mano los que son padres. Tenemos que aprender a identificar qué clase de hijos tenemos nosotros. Y lo estoy llevando al plano literal, después lo voy a llevar al plano espiritual. Hay hijos que no podemos darle grandes beneficios, porque si no los vamos a corromper, si no los vamos a perder, si no se van a ir. Escúcheme bien. ¿Qué haría hoy su hijo si usted le entregase una X cantidad de dinero? Fuera capaz de valorar ese sacrificio, de valorar ese dinero, de valorar que a usted le costó trabajo adquirir ese dinero. ¿Y qué hiciera su hijo? Se fuera para un estanquillo, una candonga, un kiosco, una tienda, y se lo gastara todo en un segundo. Tal vez se va a comprar caramelo, chuchería, dulce, pero si lo vemos desde otro ángulo, si lo vemos desde otro plano, está satisfaciendo sus placeres. Porque ¿cuál es el placer de un niño? Comer dulce, comer golosina, comer cualquier cosa. Pero si usted ve que su hijo se va y agarra y valora el dinero, y no, papá, y lo voy a guardar, y no, papá, voy a coger y hoy voy a comprar, voy a gastar un peso y mañana otro peso, y así. Usted ve que su hijo valora lo que usted ha hecho, valora el sacrificio que usted hace. Hay hijos que todos los días: papá, dame 5 pesos, no, porque imagínate tú, tengo 2 pesos para la guagua, 3 para un bocadito, y no, mire, me quedo corto, tienes que darme 5 pesos más, porque imagínate tú, un refresco vale 3 pesos y 2 pesos más para la merienda a las 3 de la tarde, y cuando vienes a ver son 10 pesos diarios. Y entonces tenemos que aprender a identificar nuestros hijos. Y ahora viene la otra pregunta: ¿qué clase de hijos somos nosotros? ¿Sabremos valorar el sacrificio de nuestro padre? ¿Sabremos valorar el sacrificio de nuestro padre? Este hijo agarró todo lo que tenía y se fue a satisfacer sus placeres carnales. ¿Por qué razón? Porque imagínense usted, el jovencito de momento se compró un carro, último modelo, se compró una buena casa y se fue a gastar en lujos, en placeres carnales. A ver, quiero dejar algo claro: no significa que tener un lujo sea un placer carnal, no estoy diciendo eso. Estoy hablando que este muchacho, que no supo valorar el sacrificio de su padre, lo gastó todo en un segundo. Y cuando lo perdió todo, se le acabaron los placeres. ¿Y a dónde se fue? ¿Dónde se fue? A comer comida de cerdos, a criar los cerdos a otra gente. Porque no supo valorar lo que su padre le entregó. Si hubiese sido una persona inteligente, hubiese agarrado ese dinero, lo hubiese guardado, lo hubiese invertido, lo hubiese cuidado, y no hubiese estado comiendo comida de cerdo. ¿Qué clase de hijos somos nosotros? ¿Sabremos valorar el sacrificio de nuestro Padre? ¿Sabremos valorar el sacrificio que nuestro Padre Celestial ha hecho por nosotros? ¿Para qué? Para cuidar su herencia. No yéndonos a nuestros propios deseos, a nuestros propios placeres, a nuestra propia voluntad, sino por cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial. Nos quedamos en su casa, trabajamos en su obra y somos herederos. Porque el otro hijo se quedó en la casa, siguió trabajando y fue fiel a su padre. En Lucas 15:14, más abajo dice:
cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Desafortunadamente, cuando todo está mal, es que nos acordamos de Dios. Desafortunadamente, cuando todo nos va mal, es cuando nos acordamos de Dios. Fue necesario que esta persona, este muchacho, este joven, comenzara a vivir necesidad para recordarse de lo que Dios le había dado y para que regresara en sí. Versículo 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Cuando nos vamos al mundo, nos olvidamos de Dios. Cuando nos vamos al mundo, se nos olvida que en casa de nuestro Padre no hace falta comida. En casa de nuestro Padre no hay hambre. En casa de nuestro Padre hay sanidad. En casa de nuestro Padre está la herencia. Hay paz, hay alegría, hay gozo, lo que el mundo no puede dar. Pero ya cuando tocamos fondo, cuando estamos embarrados hasta el cuello, hasta la cabeza del pecado, es que nos acordamos, qué bien yo estaba. Qué bien, qué alegría yo tenía en la iglesia. Qué gozo había en mi casa. Qué paz había en mi espíritu. Porque el mundo es incapaz de dar gozo, incapaz de dar paz, incapaz de dar tranquilidad, alegría. El mundo está de cabeza. El mundo anda loco. ¿Por qué? Porque en el mundo no puede haber algo que el mundo no puede dar. La paz solo la tenemos en Cristo. La paz solo la tenemos en Dios. La paz, el único que te la puede dar se llama Jesucristo. Más nadie. En el mundo nada te puede dar paz. Nada te puede dar gozo. Muchos dirían, vamos a beber para olvidarnos de nuestros problemas. Y cuando se le quita la resaca, se da cuenta que tiene dos problemas. Se le acabó el dinero y siguen los problemas andando. ¿Y entonces qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Un momento, una tranquilidad momentánea, un placer momentáneo, comparado con toda una eternidad de desgracia. Con toda una eternidad de desgracia. Porque la vida se vive en un segundo. La vida es un suspiro, iglesia. Pero agradar a Cristo tiene recompensas eternas. Agradar a Cristo tiene recompensas eternas, las cuales nosotros vamos a heredar. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Se acordó? Él comiendo la comida de los cerdos. No se imagine que estaba comiendo semillitas de girasol o pienso procesado. Estaba comiendo desperdicio de la comida. Estaba comiendo la sobra, lo que le daban a los cerdos, comida descompuesta. Y fue cuando despertó y se dio cuenta que en casa del Padre hubiese estado mejor. Se dio cuenta que en casa del Padre, aquellos que estaban por debajo de él, comían mejor que él en su estado. El enemigo nos ciega. Desafortunadamente el enemigo pone una venda en nuestros ojos para que no nos demos cuenta de lo profundo que hemos llegado, de lo lejos que nos hemos ido. Y cuando el Señor permite que esa venda se caiga, nos damos cuenta de lo mal que estamos. En Lucas 15:21, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él confesó su pecado. Él se arrepintió. Y él se apartó de todo lo que había hecho. Fue a la casa, confesó su pecado, se arrepiente y fue restaurado. Sin confesión no hay perdón. Sin arrepentimiento no hay perdón. Y si no nos apartamos, no vamos a ser perdonados. Si creemos que vamos a pecar y llevar una vida desordenada como el enemigo quisiera que nosotros lleváramos, y vamos a venir por la noche diciendo, Señor, perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús, amén, no vamos a recibir perdón.
¿Me está escuchando? No vamos a recibir perdón. Hay gente que ha hecho el pecado un estilo de vida y viven su vida normalmente cegados, viviendo con el pecado. Y después vienen y le dicen al Señor: Señor, perdona mis pecados. No vamos a recibir perdón si no confesamos nuestro pecado, si no nos arrepentimos y si no nos apartamos. Aquel que confiese y se aparta será perdonado, pero el que no confiese y no se aparta no es perdonado. Así que tiene que haber algo. Mire, este hombre, este joven, fue delante de su padre, se humilló, se arrepintió, confesó su pecado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Por qué razón? Porque me comí todo lo que me diste, gasté todo el dinero que me diste, lo malgasté, lo mal usé, lo mal utilicé y lo gasté todo. No aprecié, no valoré tu herencia, no valoré los 30, 40 años que llevas de trabajo, no lo valoré. Los hijos de verdad, los hijos honestos, los hijos que saben valorar el sacrificio de su padre, cuidan lo que el padre les da. Mire, yo he visto personas que tienen un bien, no sé, una cadena, un anillo. Esto fue de mi padre, esto fue de mi madre, hace 40 años lo tienen y ahí está. Porque lo valoran, entienden el sacrificio, valoran el sacrificio de su padre. No permiten que se le pierda porque es un bien preciado. Así deberíamos ser nosotros. Valorar la paz que el Señor nos da, valorar la alegría que el Señor nos da y no yéndonos como perros al vómito, regresando al pecado. Porque Cristo hizo un sacrificio por nosotros. Él entregó su vida para que nosotros recibiésemos vida eterna. Y regresando al pecado no estamos valorando lo que Él hizo por nosotros. No perdonando no estamos valorando lo que Él hizo por nosotros. Amén. Y en el versículo 22 dice la palabra: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mire, dice: vístanlo con el mejor vestido. ¿Qué hicieron? Le quitaron las vestiduras que traía, la sucia, llena de peste, lleno del mugre de los cerdos. Le pusieron vestidura nueva, le pusieron un anillo que significa compromiso. Aquel que se arrepiente, se aleja de su vida, entrega sus pecados, se compromete con el Padre. Aquel que confiesa sus pecados, se aparta, vive una vida nueva. El Señor lo reviste nuevamente. Calzado en sus pies, eso significa enderezar las veredas, enderezar nuestros caminos, enderezar nuestra forma de andar. Y hagan sacrificio para comer y hacer fiesta, porque estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Pero ¿sabe algo? ¿Qué sucedió con el otro hijo? Con el que estaba ahí. Él le reclamó a su padre: estás haciendo fiesta por este que lo malgastó todo, y yo que siempre te he sido fiel, y yo que siempre he estado aquí. ¿Sabe qué le dijo el padre? Si todo lo que tengo es tuyo, tú haces con él lo que quieras. La herencia nosotros también la tenemos. Nosotros tenemos la oportunidad, el privilegio de regocijarnos, de hacer fiesta, de agarrar lo que tenemos, de lo que el Señor nos ha dado, porque somos coherederos con Él. Nosotros no tenemos que menospreciar a aquel que viene arrepentido y juzgarlo. ¿Y ese por qué? ¿Por qué estás haciendo esto con este? Si yo te he sido fiel, ¿por qué a ese le hace fiesta y yo no he podido hacer fiesta? No has hecho fiesta porque no has querido, porque tú eres heredero. Tú no tienes que pedir permiso en tu casa para abrir el frío y tomar agua. Tú abres la puerta y tomas agua porque eres hijo, porque estás en la casa. Los hijos no piden permiso, agarran y ya. Pero el que viene de afuera, ¿pudiera regalarme un vasito de agua? Tiene que pedir permiso. Los hijos no piden permiso.
Los hijos no piden permiso. Los hijos fieles no piden permiso. Los hijos que saben agradar a sus padres no piden permiso. Ay, Señor, si tú crees que sí será posible, tú crees que pudieras mandarme una bicicleta, ¿qué me hace falta? No, Señor, mándame una bicicleta que el transporte está malo. No pedimos permiso. Mire, a mí me da una cólera oír a gente, como le dice el Señor, Señor, si usted quiere, respeto su forma de oración, pero no es la correcta. Señor, si usted quiere, fíjese, usted pudiera mandarme tal cosa, porque imagínese usted que la situación está un poquito compleja. No, los hijos no piden permiso. Señor, no tengo comida, manda ángeles que me hace falta comida. Manda ángeles, no sé si ángeles blancos o ángeles negros, pero que lleguen de alguna forma. Que vengan y me traigan comida. No sé si escucharon los testimonios de la gente que se han quedado perdidos en el Amazonas y de momento vinieron y le trajeron comida, calentica, sabrosa. ¿De dónde salió? No sé. En el medio de la selva no hay tienda, ni hay restaurante. Escuché un testimonio de una persona que por 15 días estuvo perdido en el Amazonas porque su avión se estrelló y todas las noches le traían comida. ¡Wow! Está viendo muchas películas, pastor. No, estoy leyendo la Biblia y estoy creyendo lo que oigo. ¿Por qué razón? Porque creo en un Dios todopoderoso. Que cuando ustedes no tengan comida, te van a tocar la puerta y te van a decir, el Señor me dijo que te trajera un plato de comida. ¿Por qué? Porque somos hijos. ¿Por qué? Porque somos hijos. Hay problemas en el mundo que resuelve sus problemas. Nuestros problemas están resueltos porque somos hijos de un Dios todopoderoso. Somos hijos de un Dios que todo lo puede, que puede hacer aparecer lo que sea, porque Él controla la materia, Él controla todos los aspectos de las dimensiones existentes, Él lo controla todo. Y si usted no lo cree, es su problema. Yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Mire, cuánta gente, cuántos testimonios yo he escuchado. Yo no sé ni por qué me he ido por esta línea. Que han venido y han cruzado y un segundo que se han retrasado y delante de ellos han visto pasar la muerte. Gracias a que se retrasaron un segundo. ¿Por qué? Porque Dios tiene la capacidad de modificar el tiempo. Dios es capaz de hacer cualquier cosa, de ponerle, de arreglar en lo físico cualquier desperfecto que pudiera haber. Personas que han venido manejando a altas velocidades y han frenado, se han incorporado a una calle más suave y cuando han frenado y han vuelto a salir se les ha roto la dirección. Y ahora mismo venían a 130, 140 kilómetros por hora. ¿Y por qué no se les rompió la dirección? Porque el Señor pone la mano y la sujeta. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios todopoderoso que no va a permitir que nos suceda nada. Porque somos sus hijos. Porque si somos obedientes, si somos hijos fieles. Ahora sí aplauden. Y ahorita cuando estaba hablando de perdonar y perdonar, nadie aplaudía. Dios nos va a guardar, amén. Pero si te pido perdona porque lo dice la Biblia, se acabaron los aplausos. Los hijos fieles aprendemos a perdonar. Los hijos fieles aprendemos a perdonar. Mire, imagínese usted vivir el pasaje de la palabra donde dice, si te dan en la mejilla derecha, ponle la otra. No, Padre, el que da primero da doble. No, Señor, es mejor dar que recibir. ¿Cuántas cosas nos vendrían a la mente cuando nos dan en la mejilla? ¿Seremos capaces de poner la otra cara? ¿Seremos capaces de poner la otra cara? Esa es la diferencia que nos distingue del mundo. Eso es lo que nos hace diferentes del mundo. Que aprendemos a perdonar a aquellos que nos hacen daño. ¿Por qué? Porque el perdón trae liberación. Porque el perdón trae liberación. Nos liberta nuestras cargas. Liberta aquel peso que tenemos nosotros por años. Mire, no es un capricho. No es una... no lo vea como una obligación. Es un privilegio perdonar a aquel que nos hace daño. No es porque ahora en la iglesia dicen que hay que perdonar. No. Es que es tan beneficioso como tomarte una pastilla cuando te duele la cabeza. Así de sencillo. Perdonamos y se nos acaban los problemas. Se nos acaba la tensión, se nos acaba
los pensamientos hay continuos en un problema. Usted ve a una persona y lo primero que piensa es en ese problema cuando le hicieron daño. No, quítese esa carga de encima, perdone. Arranca la falta de perdón de tu vida, porque es una raíz que se te pone en tu corazón y esa raíz de amargura crece y cuando vienes a ver tienes un árbol de amargura en tu corazón. Entonces es un privilegio poder perdonar a otros. No es que vaya ahora y le diga yo te perdono en el nombre de Jesús. No. Te perdono porque quise perdonarte. Te perdono porque quiero perdonarte. Porque como hijos de Dios sabemos perdonar. Como hijos de Dios nacemos para perdonar. Porque Él nos perdonó primero. Porque Él nos perdonó primero. Porque aún antes de nosotros decirle Señor perdóname, Él ya perdonó nuestros pecados. Él tuvo misericordia de nosotros. No porque nos los merezcamos, no porque seamos imprescindibles para Él, porque para Dios no hay nadie imprescindible, sino porque como Padre Él sabe perdonar a sus hijos. Si se pone en pie, por favor. El día que aprendamos a perdonar, nuestra vida será completamente diferente. Nuestra vida será completamente diferente. Perdonar es un privilegio que tenemos, es una virtud que tenemos como hijos de Dios. Con sus ojos cerrados. Señor y Dios, gracias. Gracias por perdonarnos, papá. Gracias, Señor amado, porque no merecemos tu perdón. Gracias, Señor, porque aún sabiendo cuánto daño te hemos hecho, Señor, cuántos dolores de cabeza te hemos dado, cuánto te hemos ofendido, Señor, aún sabiendo todo eso, cuando nos arrepentimos, tú nos perdonas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papá. Ahora, Señor, en el nombre de Cristo, yo desato sobre esta casa perdón. Enseña a perdonar a tu iglesia. Enseña a perdonar a tu iglesia en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, desarrolla esta característica, Señor, en cada hijo tuyo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te pido, Padre amado, que llenes a tu iglesia, que llenes a tu iglesia, Señor, con esta característica tuya, Señor amado. En el nombre de Jesús, enséñanos a perdonar, papá. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús, por habernos perdonado. Por habernos perdonado, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo, Señor amado. Te bendigo, papá. Te bendigo, Hijo, y te bendigo, Espíritu Santo. Y aún si hay algún enfermo entre nosotros, Señor, yo te pido que tú lo estés sanando ahora en el nombre poderoso de Jesús. Yo llamo a la existencia cualquier milagro creativo que tú necesites en el nombre de Jesús. Y como el siervo del centurión, yo envío la palabra a aquel que tenga necesidad en tu familia, aquel que tenga necesidad en tu casa, aquel que tenga necesidad que tú conozcas de su problema. En el nombre de Jesús envío la palabra hacia ese lugar, llamando a la existencia cualquier milagro creativo que hiciera falta. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Creemos, Señor, en un Dios todopoderoso. Creemos en un Dios sobrenatural, en un Dios que no tiene imposible, en un Dios que todo lo puede. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo. Gracias, papito lindo, por ser tus hijos. Gracias, Rey amado. Yo bendigo a tu congregación, bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Y decreto que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No hay arma forjada en tu contra que prevalezca.
No hay arma forjada en tu contra que prevalezca. A tu lado caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, dice la palabra. No te sobrevendrá plaga, ni mal tocará tu morada, porque somos hijos del Altísimo. Porque somos hijos del Altísimo. Gracias, Señor amado. Reprendemos todo espíritu de venganza, todo espíritu de contraataque que se quiera levantar contra tu iglesia. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias, papá. Amén y amén. Te bendigo, pueblo, te bendigo, iglesia. Que el Señor te guarde en todo momento.